hay una idea errónea con respecto al artista único. Yo me considero una persona altamente creativa, pero esa creatividad tiene que estar bien enfocada y tiene que estar bien manejada, porque si no me sobreexijo y eso termina generando una frustración, sobre todo cuando que no conectan con tu historia. Recuerda que tú eres un ser único y me gustaba una chica, de hecho era la razón por la cual yo siempre iba a clases. ¿Qué estás haciendo, Perla? Pelucha. Perla. Perla. Te fuiste de peluquia. Buenos días, gente linda. Esta es otra reflexión bajo el árbol. He intentado hacer videos más guionados, escribiendo yo mis propios guiones, obviamente, pero leerlos me sigue pareciendo tan poco natural, aunque sean mis ideas y mis palabras. Así que vamos a intentarlo nuevamente de la forma que siento yo que es más natural, aunque aún así a riesgo de irme por las ramas como siempre. No sé si saben, si siguen mi canal hace un tiempo, acabo de separar el contenido de mi canal, siguiendo los consejos de la gran Cintica, en 3 canales, según su nicho o su contenido, ¿no es cierto? Este que es de reflexiones bajo el árbol, este árbol, un ciruelo, perdón, bajo este ciruelo. Uno que es el de toda la vida, Tokaido Art, que es solo sobre procesos y temas relacionados con la ilustración, propiamente tal. Y otro que se llama Tribu Creativa, que es donde voy a subir los videos que tienen que ver con conversaciones que tengo con colegas. Temas que tienen que ver con el mundo artístico visto desde la perspectiva de otros artistas y las conversaciones que van surgiendo, porque considero que son súper interesantes, porque somos gente, mis colegas, mis amigos, somos gente, la mayoría, que estamos recién comenzando este camino, con todos los problemas, todas las vicisitudes que tiene. Creo que es importante que gente que está todavía aún un paso más atrás en este camino pueda conectar con esas experiencias y sentir que no se encuentra solo, que es un tema de ser organizado, de tener claridad, de tener propósito, tener voluntad y buscar comunidad. Y los 3 aspectos que yo sostengo que son muy importantes para ser exitoso en este rubro, en general, en cualquier orden de vida, una vida. Entonces, este es un video que voy a grabar de algo que se me ocurrió ayer, pero lo empecé a desarrollar hoy en la mañana. Para quien no me conozca, mi nombre es Héctor Sandoval, alias Tokaido, y me gusta decir que soy un artista emergente tardío o late bloomer artist, porque soy un snob. Soy un ilustrador que empezó tarde en su carrera de ilustración, no en el arte, pero sí en la ilustración. Durante años me dediqué a la informática, pero en los últimos 2 años le he dado duro al camino de la ilustración. Y en este canal en específico, que se llama Reflexiones bajo el árbol, hablo sobre los temas de la cotidianeidad desde el punto de vista de la salud mental, que es un tema que conozco de cerca. Hoy quiero hablar de una cosa que me viene afectando a mí, porque yo soy el principal sujeto de observación. O sea, estoy constantemente observándome y veo por qué algunas cosas hacen que pase por periodos un poco más depresivos, ¿no es cierto?, más tristes, dicho de alguna forma. Nunca a los niveles que llegué hace 15 años, en los que quería desuscribirme del canal llamado Planeta Tierra, pero sí que hacen que baje la batería, ¿no es cierto?, que baje mi optimismo a veces. Que a veces es muy difícil sobrellevarlo, pero no imposible, no imposible, sobre todo cuando has ido desarrollando la capacidad de la autoobservación. En ese sentido, hay una de las cosas que quiero hablar, que es sobre la creatividad. La creatividad es el tema principal de todos mis canales y de todos mis emprendimientos, por decirlo de alguna forma, porque me considero una persona altamente creativa. Pero esa creatividad tiene que estar bien enfocada y tiene que estar bien manejada, porque si no, algunas veces termina siendo un obstáculo en tu carrera artística. Entonces, el título del video de hoy es Cuando ser demasiado creativo te sabotea, o también conocido como la trampa de la originalidad. Si te dijera que el intentar ser creativo puede estar realmente deteniendo, obstruyendo tu avance creativo, o dicho de otra forma, si te dijera que ser o intentar ser demasiado creativo puede estar frenando tu crecimiento artístico, y tú dirás, pero se supone que nuestra profesión es justamente ser creativos. Sí, pero a veces intentando
sobresalir, ¿no es cierto?, en este mar de gente creativa, porque hay mucha gente creativa en el mundo, no eres el único. Hay millones de personas en este momento en las redes sociales gritando sus dones, gritando su creatividad, tratando de resaltar. Pero a veces es eso mismo, es ese intento de ser creativo lo que hace que no destaques, porque no conectas con la gente. Entonces, hay cosas, por ejemplo, que al querer destacar en este mar, como les digo, de seres creativos, lo intentamos un poquito demasiado. Si yo lo llevo a mi vida personal, a mi experiencia de vida, que es una de las cosas que yo defiendo, que el hecho de tener 53 años me hacen una persona que ya ha vivido y ha tenido varias experiencias en las cuales puedo analizarlas, ¿no es cierto?, contrastarlas y extraerles el jugo y la enseñanza. Y me doy cuenta, reflexionando sobre este comportamiento, ¿no es cierto?, de intentar ser demasiado creativo. Y está. Pelita. Cuando yo era adolescente, cuando estaba en la educación media, la ESO que le llaman en España, y me gustaba una chica, de hecho, era la razón por la cual yo siempre iba a clases. Yo no asistía a clases por ser puntual, por aprender. Yo iba a clases e iba muy temprano porque quería estar ahí cuando la chica que a mí me gustaba llegara. De hecho, puedo recordar cada año de mi colegio porque la mayoría de las veces me gustaba una chica distinta. O sea, era constante en el año, por lo menos. O sea, me gustaba todo el año la misma chica, pero no siempre era la misma chica el resto de los años. Y yo no solo hice los 4 años de enseñanza media, yo hice 6. Siempre me gusta decir que hice hasta sexto medio, porque aquí se dice primero medio, segundo medio y así. Yo hice 2 veces tercero medio y 2 veces cuarto medio. No por falta de capacidad, lo tengo ahora claro, en ese entonces no lo tenía claro, pero ahora lo tengo claro, no por falta de capacidad, sino por falta de propósito o de enfoque. Estaba muy distraído y muy enfocado en mis propias emociones, por ejemplo, y no en lo que quería lograr en la vida o en aquello que realmente me hacía feliz. La cosa es que cuando alguien me gustaba, cuando una chica me gustaba, yo creo que la mayoría de las veces yo lo intentaba un poquito demasiado, el tratar de gustarle, y ese afán de querer gustarle provocaba justamente el efecto contrario, hacía que no les gustara, que me pusieran en la friendzone, ¿no es cierto?, en la zona de los amigos. Por nombrarle algunas cosas, yo hice cómics, por ejemplo, para tratar de enamorar a una chica. En mi cabeza parecía una muy buena idea, ¿no es cierto?, que si a mí me gustaba el cómics, a ella le pudiese emocionar el cómics y enamorarse. Lo cual es una tontera ahora que lo veo con los años, pero era lo que yo hacía. Me acuerdo que hice hasta murales una vez, hice un mural muy grande, gané un concurso con el mural en todo caso, pero siempre me esforzaba demasiado. Entonces ahora con los años me encuentro a veces cayendo en los mismos comportamientos en todas mis relaciones. Mi relación con mi trabajo, mi relación con mis amigos, mi relación con mi pareja, es que a veces, muchas veces, lo intento demasiado, o sea, me sobreexijo y eso termina generando una frustración, sobre todo cuando no provocan el efecto esperado. Esto es una trampa que nos tendemos a nosotros mismos. El querer ser demasiado creativo, el querer destacar demasiado, puede provocar justamente lo contrario en el público, en la audiencia, porque no conectan con tu historia. Recuerda que tú eres un ser único, una persona única, irrepetible, pero estás compuesta tanto por tus experiencias como por tus particularidades, podemos decir. El mito de la originalidad. Ser original no significa ser distinto. Etimológicamente significa volver a los orígenes, a lo simple, a lo esencial. Entonces, a lo que no es superfluo, eliminando todo lo que es superfluo. Entonces, en tu búsqueda de la originalidad, no tienes que esforzarte por ser más, sino que tienes que esforzarte por eliminar aquello que te sobra, aquello que está de más. Hay una idea errónea con respecto al artista único. La mayoría, por no decir todos, yo creo que en realidad todos los artistas nacemos de nuestras referencias. Somos una suma de nuestras referencias más nuestras vivencias, nuestra experiencia, nuestra ideología. Tami está estornudando por ahí. Buena para estornudar. Nuestras influencias visuales, filosóficas, incluso las metafísicas, de alguna forma, la forma en que experimentamos la vida, de la forma en que fuimos creciendo, todo eso nos va construyendo, pero bajo ningún aspecto esa construcción fue aislada de la influencia externa. Siempre fue en contacto con los demás, siempre fue en cómo nos influenciaron tanto aquello que nos gustó como aquello que nos desagradó. Por ejemplo, si vimos un comportamiento egoísta en alguien en particular, por ejemplo,
ejemplo, en otro artista, nosotros ese comportamiento egoísta que a lo mejor fue hacia nosotros, no queremos repetirlos hacia otras personas, y eso nos hace ser más generosos, porque hemos visto o hemos sufrido en carne propia lo que el egoísmo provoca. Entonces nosotros somos una suma de vivencias, pero a la vez somos una suma de vivencias única. Las redes sociales nos presionan para ser o tratar de ser únicos, ¿no es cierto? Tratar de convertirnos en virales. Soñamos como artistas en esa obra, en ese video, en ese short, en ese reel, esa historia que nos convierta en viral y que haga despegar nuestra carrera de la noche a la mañana, lo cual muy raras veces acontece, y si es que llega a acontecer tiene un efecto muy limitado. Y si no sabes aprovecharlo en su momento, si no logras conectar con la gente, la verdad es que se disipa. Esto lo debes haber visto montones de veces en artistas, por ejemplo en estos realities, que es un tipo de televisión que yo aborrezco, la verdad. Encuentro una televisión más absurda, un contenido más absurdo que los realities, porque además son forzados, ni siquiera son en la realidad de la persona, con cámaras que la persona no sepa que están ahí actuando como si no hubiera nadie mirando. En realidad son la mayoría de los realities, incluso aquellos que se hacen en ambientes abiertos, están guionados y la verdad es que se sienten horribles, se sienten tan horribles como mis videos guionados, o sea, se sienten muy antinaturales. Que estos momentos virales que uno ve, ¿no es cierto? Y estos personajes de realities que de la noche a la mañana se hacen famosos, muy pocos de esos personajes logran sacarle rendimiento a esa viralidad. Normalmente se disipa en el tiempo y después son rescatados, revividos por estos recuentos que vemos en televisión que dicen: ¿y qué pasó con este actor que fue famoso por tal cosa? ¿Se acuerdan de este actor que hoy en día, no sé, limpia autos en un estacionamiento, atiende un café, ¿no es cierto? O se hizo contador, que no tiene nada de malo, pero que es triste porque mata, en cierta medida seca ese ímpetu que tienes de salir adelante. Tú no necesitas momentos virales, no necesitas videos virales para crecer. Tú lo que necesitas es constancia, lo que necesitas es coherencia, lo que necesitas es voluntad, rutina, propósito, comunidad. Eso es lo que necesitas para poder sobresalir. Ahora, debo ser bien honesto, yo no lo estoy hablando desde la vereda del que ya lo consiguió, porque si algo es justamente lo que quiero lograr con estos videos es documentar este proceso en el que creo firmemente y que además se va adaptando en el tiempo. O sea, si el día de mañana pienso que comunidad no es tan importante, lo diré y haré un video al respecto y trataré de aportar mi punto de vista. No creo que lo que yo diga sean verdades absolutas. Me encantaría tener la razón en todo lo que digo, siempre me ha gustado tener la razón, pero también reconozco que muchas veces no tengo la razón. Las cosas que para mí funcionan no necesariamente tienen que funcionar para otros, pero lo único que te pido es que lo intentes, que pienses en ello, que reflexiones al respecto, que veas si te resuena, que veas si te funciona, si de algo puedes sacar de ello, o incluso si es todo lo contrario, incluso te puede servir por ser un contraste con lo que en realidad tú sientes, piensas o has vivido. Ese es mi objetivo último, pero sobre todo registrar, documentar este camino que no es fácil, que sé que no es fácil, pero que no es solitario porque nosotros decidimos vivirlo de forma solitaria, pero en este momento todos mis colegas, todos mis amigos, la gente que yo aprecio y que está viviendo este camino de formas más o menos similares, a sus propios ritmos, ¿no es cierto?, con sus propias decisiones, están sufriendo por las mismas condiciones. O sea, en ese sentido podríamos decir que el sufrimiento es democrático, o sea, nos afecta a todos de igual o menor medida, cada uno con sus particularidades. Ser hombre en una sociedad machista que puede tener sus ventajas, también tiene sus bemoles, también tiene sus cosas en contra. Ser mujer todavía también es mucho más complejo. Hoy día veía un extracto de un discurso de Madonna que me hizo mucho ruido, porque claro, yo como hombre heteronormado, por decirlo de alguna forma, conozco una realidad que puede haber sido difícil o no por mi cabeza básicamente o por las circunstancias de mi vida. No es igual que las cosas que ha vivido una mujer, ¿no es cierto?, siendo mujer, porque dice: para ti no hay reglas. Si eres hombre, puedes ser lo que quieras, pero a la mujer solo se le deja seguir ciertos patrones, o sea, ser bonita, femenina, sexy, pero no puede ser inteligente. O sea, según la sociedad, no digo que yo obviamente no pienso en eso, pero sí la sociedad no le da la misma cabida a las personas cuando quieren involucrarse en áreas que supuestamente la sociedad dice que no deberías involucrarte. Por ejemplo, si eres artista no deberías hablar de política, porque la política, o sea, tú dedícate a hacer monitos o dedícate a hacer dibujos, y yo siento que la política debería ser parte
parte de la infancia. O sea, desde pequeños se nos debería enseñar qué significa vivir en un mundo que está envuelto por política y donde tu voto, por lo menos en los países democráticos, vale lo mismo que aquel que nació en cuna de oro. Y ese es un poder que tú tienes. Y es un tema que algún día a lo mejor haré un video, porque en este momento mi país está pasando por una situación que he visto que se repite en otros países también, y que ya ni siquiera es una cosa que tiene que ver con posturas políticas o ideologías de cómo hacer bien las cosas, sino que ya, y me duele mucho, es una cosa entre la luz y la oscuridad. Es literalmente entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Pero eso es tema para otro video, y obviamente no vamos a dedicar ese video a esto. Vamos a volver a lo que estábamos hablando, por eso tengo mi pauta. Empezaron a conversarlo. Como te decía, queremos volvernos únicos, queremos ser virales, queremos en el fondo esa, como te digo, esa singularidad, esa uniqueness, que me gusta decir porque soy un snob en inglés, está garantizada. Tú ya eres único. Incluso entre gemelos idénticos existen diferencias muchas veces que son notables. Me acuerdo cuando entré a estudiar a primero medio, a la primera de eso, como dicen en España, tenía yo unos compañeros, los Álvarez, si no me equivoco. No me puedo acordar de su Álvarez, su apellido. Bueno, la cosa es que al principio no los distinguía para nada. O sea, me confundía de quién era quién. Pero con los años y conociéndolos, después eran notoriamente distintos. Era muy fácil distinguirlos. Y eso es porque, a pesar de compartir, no sé, el 99,9% de sus genes en los mismos, no iban a vivir las mismas experiencias, incluso viviendo en la misma casa, recibiendo probablemente el mismo amor, la misma educación, o teniendo los mismos problemas del día a día. Eran personas únicas, a pesar de no ser un ser único, genéticamente hablando. Este afán por ser único y original puede traer consigo una serie de consecuencias indeseadas. Son justamente las que no queremos en nuestra vida y menos en nuestra carrera artística. Por ejemplo, por nombrar algunas, la parálisis por análisis. Te planteas hacer una ilustración, en mi caso, por ejemplo, para los retos de Alicia Más en Ilustragu, y quieres hacer una ilustración que sea 100% original, pero eso hace que dediques demasiado tiempo buscando una idea que sea muy, muy original. Por ejemplo, con el último reto de los paraguas que presentó Alicia, fue genial en todo caso. Había muchas ideas en común, habían ideas que me comentaron de otras personas que las encontré geniales y que me dio envidia de decir por qué no tuve yo esa idea de genial. Al final terminé haciendo una que, si bien es cierto, es original y ha tenido muy buena recepción, y la voy a compartir pronto en mis redes sociales, que además algo de lo que acabo de conversar con respecto a lo que está pasando en mi país, creo que salió a flote por medio de una forma subconsciente en esa ilustración. Pero no es necesario hacer así, no es necesario forzarse a tratar de ser muy original, porque terminas bloqueado al tratar de encontrar esa idea 100% original. Y después vamos a hablar al final de este video de lo que yo considero una solución para esto. Es algo que creo que leí por algún lado, lo escuché en algún video, pero no me quiero atribuir yo el mérito, pero sí en que se puede aplicar además una ley universal que se aplica a muchas cosas. Lo otro, bueno, aparte y que va asociado con la parálisis por análisis, es el bloqueo creativo, del cual versan la mayoría de mis videos, es cómo romper ese bloqueo creativo. Creo firmemente que los ejercicios que recomiendo y de los cuales estoy preparando, ojalá pronto, un pequeño curso, un mini curso de cómo desbloquearte creativamente, puedan ayudarte justamente a romper con ese bloqueo, pero sobre todo a tener la claridad de que no necesitas esforzarte tanto, no tienes que hacer tanto para ser exitoso, para conectar, para llegar. Lo otro es que, por ejemplo, cuando eres demasiado original, cuando te remontas a referencias demasiado personales que solamente tú puedes entender, no conectas con toda la gente, o sea, reduces tu audiencia, porque es probable que si yo, por ejemplo, me remonto 100% a cómo vivía yo mi infancia, que es lo que estoy intentando hacer, por ejemplo, en Magical Gabriel, mi cuento que pretendo que algún día sea mi Harry Potter, mi momento J.K. Rowling, creo que si no lo hago más universal, va a ser difícil que conecte con todas las personas. Entonces tengo que buscar un punto medio en que no sacrifique lo que quiero contar, el meollo del asunto, la médula, el núcleo, que no sacrifique eso, pero que a la vez sea atractivo, que sea divertido. En estricto rigor, la ilustración, si bien es cierto, tiene que comunicar, un cuento tiene que entretener. Ese es su único objetivo, entretener, porque puede intentar enseñar. De hecho, hay cuentos educativos. Ayer estuve en la biblioteca de mi pueblo, después de 7 años de vivir aquí, no había ido nunca. Entré a la biblioteca porque fui a sacar el pasaporte, ya en el 12 me lo entregan, para poder viajar a Bolonia. Y como me desocupé temprano de eso, pasé a la biblioteca, que está muy cerca del registro civil,
útil y me encontré con maravillosos libros y aprendí cosas, por ejemplo, sobre los mocos. Había un libro muy entretenido sobre los mocos, cuál era su función. O sea, era educativo, sí, pero sobre todo era entretenido y aprendí una que otra cosa que no sabía de los mocos. Me leí además una novela gráfica, encontré un libro que me lo recomendó la bibliotecaria, gente maravillosa, los bibliotecarios yo los adoro, un libro sobre ilustraciones, o sea, ilustradores chilenos que no conocía. Ahí estaba una de mis favoritas chilenas, Franer. Veo todos sus videos en YouTube y sigo obviamente su canal. Los voy a dejar por ahí en la caja de descripción por si no la conoces. Francisca Meneses. Ella además nació en Antofagasta, la siguiente gran ciudad next en inglés, el Snow en inglés, la que está cerca de mi ciudad natal. Yo digo que ser creativo no es hacer algo que nadie entienda, es comunicar algo. Y para comunicar necesitamos un lenguaje en común. Entonces eso es lo primero que tienes que buscar. ¿Cuál es tu lenguaje en común? ¿Qué te conecta con otras personas? Esto es lo que llamaremos el puente. Entonces hay cosas que nos conectan unos a otros, como por ejemplo hay humor que se entiende por ejemplo en España y que se entiende aquí en Chile. Aquí mi familia, yo somos fanáticos de la serie Aquí no hay quien viva y después también en esta que se llama La que se avecina, donde podemos entender la idiosincrasia del español porque los chilenos heredamos mucho de esa idiosincrasia. A pesar de que yo nací en una ciudad que es mucho más cosmopolita, donde también había muchos árabes, mucha comunidad yugoslava, qué sé yo, mucho chino, mucho japonés, no mucho japonés, pero sí mucho chino, más que en el resto del país por lo menos. Entonces hay ciertas particularidades, pero también hay cosas que nos conectan. Hay humor que entendemos los latinoamericanos y hay humor que entienden los europeos. Y está el humor gringo, que a mí me encanta, pero que no siempre es entendido por la gente de habla hispana, porque hay un juego con las palabras, que es distinto al juego de palabras que tenemos los chilenos, por ejemplo, que nosotros somos muy de hablar de la cintura para abajo y nuestro lenguaje está muy embebido en ello. Por ejemplo, mi papá hace unos chistes que decimos fome. Fome es una palabra que se usa en Chile para decir que algo no tiene gracia, pero que mi señora, que es colombiana, se ríe mucho con ello. Yo digo a mi papá que él no es fome, no es una persona sin gracia, sino que nació en el país incorrecto. O sea, su humor es válido en Colombia, pero no en Chile. Pero hay un puente, ¿no es cierto? Hay un lenguaje en común. Tienes que fijar tu audiencia. Una de las cosas que más me ha costado a mí en el último tiempo es justamente determinar cuál es mi audiencia. Por suerte, Alicia dice que tiene una clase que está preparando o que ya tiene preparada justamente para ello, para que aprendamos a discernir, a determinar exactamente nuestra audiencia. Porque si bien es cierto, a mí en primera instancia yo siento que mi obra es para el público infantil, en realidad es para un tipo de público infantil que fue como yo, que le gustaba la magia, por ejemplo, lo esotérico, lo misterioso, que se recagaba de miedo, pero aún así eso no lo detenía a hacer cosas que una persona con miedo no podía haber hecho, rituales y cosas así, probar la magia en carne propia. O a lo mejor yo lo estoy escribiendo en realidad para adultos con alma de niño, no lo sé, yo necesito descubrir eso, estoy en ese proceso todavía, a encontrar mi audiencia precisa, exacta. Me acuerdo que el creador de Patreon, en un video muy bueno, voy a tratar de dejar también el enlace por allí o en una tarjeta, en un video que habla sobre cómo creó Patreon o cómo llegó a la idea de crear Patreon, él habla de que uno necesita solo tener 1000 verdaderos fans, o sea, verdaderas personas que conecten con tu contenido y que estén dispuestos a comprar tu contenido, a consumirlo, a comprar tus productos para vivir bien de lo que haces. Claro, 1000 personas, y yo pienso, 1000 personas a $1. O sea, si yo obtuviera $1 por cada 1000 personas mensualmente, recibiría $1.000.000. Y $1.000.000 en Chile es bastante dinero. O sea, es el doble del sueldo mínimo, por lo menos. Podría establecer una base para poder vivir de esto. O sea, es factible. No necesitas tener 15.000 seguidores fieles, ni 100.000. Obviamente, la teoría de las ventas, entre más gente te siga, más fácil es que encuentres entre ellos a gente que realmente conecte con tu contenido. Por ejemplo, en mi caso, yo nací en el 72, pero vine a ser niño en los 80, entonces conecto con los Atari, con los videojuegos donde tu imaginación era más fuerte que la gráfica. Tú podías pasar horas jugando juegos en que había un cuadradito en tu pantalla rebotando como en el Pong, flipabas, como dicen ustedes los españoles, flipabas con Centípede, ¿no? El juego del 100 pies, y cuya portada era una obra de arte espectacular, pero cuya gráfica era horrible, pero aplicabas tu imaginación porque conectabas con ello y podías pasar horas de horas jugando. Hoy en día, una de las cosas que me molesta a mí de la televisión, del cine y de los videojuegos es que es el exceso de realismo y un exceso que pierde narrativa porque está demasiado concentrado en el tecnicismo que termina siendo abrumador. Yo toda mi infancia fui fanático de los
de los Transformers y soñaba el día de que se hiciera una película live action de los Transformers, pero cuando vi el primer Transformer fue una gran decepción. Es entretenida, ya no le voy a exigir más de lo que es, pero para mi niño crecido en los 80 fue una gran decepción porque yo no alcanzaba a ver cómo una rueda terminaba siendo parte de este robot o de dónde salían los brazos de Optimus Prime. Y yo quería ver eso, porque cuando tú juegas con esos juguetes, nunca tuve un Transformer en realidad porque eran muy caros para mí, para mi familia, digamos, pero soñaba con mi Transformer, o tuve la oportunidad alguna vez de con algún primo, algún amigo jugar con uno original. Yo tengo una visión de un hombre que vivió, que fue un niño y soñó en los 80. Soy latinoamericano, pero a la vez he tenido mucho contacto cosmopolita con mucha gente, con muchas nacionalidades, con muchas idiosincrasias distintas, y eso me hace una persona, un ser único, pero a la vez que puedo conectar con otras personas con esos puntos en común. Si no logras conectar esos puentes, si no logras tener los mayores puntos de contacto con otras personas, tu obra no va a llegar a la cantidad de personas que podría llegar, y por lo tanto limitas tu posibilidad de vivir de esto. Aquí mi asistente me tiene el cuaderno. Si han visto algunos de mis otros videos, yo les he contado que durante un tiempo hice de apoyo, digamos, para una persona que estaba dedicada en la política aquí en mi sector. Y eso me hizo estudiar un montón de cosas porque siempre me ha gustado saber de lo que hablo, o sea, profundizar y tratar de entregar un apoyo real y con fundamentos. Entonces empecé a aprender sobre los arquetipos. En ese momento era sobre su uso en la política, así también como el significado psicológico de los colores, para tratar de ayudar a esta persona de la mejor forma en aspectos visuales, en construcción de marca y de imagen, porque era un tema que me interesa, o sea, siempre me interesó y aprendí mucho, independiente de si eso al final no tuvo ningún beneficio ni monetario ni de ningún otro tipo, pero sí yo aprendí mucho y avancé mucho en otros aspectos que ahora me sirven. Y existen arquetipos que son algo que está dentro del ADN de cada uno. Hay un experimento que creo que se llama el experimento de la silueta. Lo estuve buscando a ver si encontraba quién lo había creado y si en realidad existía, o a lo mejor yo lo había inventado, lo había leído en algún lado, o si era falso en realidad. Pero sí es cierto, pero no pude encontrar el origen. Y es que un científico, se supone, o un grupo de científicos, hicieron experimentos para determinar el porqué de un comportamiento de polluelos nacidos en criadero, o sea, sin contacto con un adulto de su especie, un ave adulta. Y se dieron cuenta que si hacían pasar una silueta de un ave, con una parte más corta, una parte más larga, con la parte corta hacia adelante, que los pollos vieran la sombra donde estaban comiendo, donde estaban pastando, la sombra con el cuello corto hacia adelante, avanzando, los pollos todos se ponían en posición de alerta y se agachaban. En cambio, si pasaba el cuello largo por delante, los pollos no tenían ese comportamiento. Y claro, analizando ese comportamiento, se podía concluir que todas las aves que son depredadoras de otras aves tienen el cuello corto, ¿cierto? Las águilas, los aguiluchos, qué sé yo, los gavilanes, los búhos. En cambio, las aves que tienen el cuello largo generalmente son consumidoras o de insectos o de peces. ¿Y cómo lo sabían los pollos? ¿Cómo los pollos, si no habían visto ese comportamiento en un pollo adulto, cómo lo sabían? La conclusión fue que esta información estaba en el ADN. Entonces nuestro ADN es como un pendrive, ¿no es cierto?, que se hereda, donde almacenamos información, y esa información es conocida como arquetipos. Y esos arquetipos son que nosotros reconocemos ciertos patrones en ciertas personas, ciertos comportamientos. No recuerdo en este momento exactamente cómo se dividían, pero había, por ejemplo, el arquetipo defensor, que era, en ese momento yo lo utilicé para recomendarle a esta candidata qué cosas debía tratar de reforzar o qué cosas tenía que evitar para mantenerse dentro de uno de los arquetipos, porque habían arquetipos que eran muy distintos y que podían provocar confusión en el electorado. Entonces, por ejemplo, en este caso era mucho mejor para ella, para su manera de ser y todo, reforzar el arquetipo maternal que el arquetipo sexual, porque si le daba a ambos podía provocar cierto rechazo, como decir uno, o piensas en una persona como una madre protectora, o piensas como en alguien que te atrae físicamente. Entonces además, durante este proceso yo pude reconocer a qué arquetipos se alineaban los otros candidatos, ya fuera que lo hicieran de forma intencional, a lo mejor asesorados por alguien, o de forma totalmente inconsciente. Esos arquetipos, cuando tú los conoces, también puedes utilizarlos en tu obra, en las cosas que haces, si las alineas con un arquetipo, si se alinea con tu mensaje, con el mensaje que quieres entregar. Aquí es donde viene la aplicación de una ley que le he mencionado muchas veces. Yo debo ser honesto, no sé si la aplicación de esta ley sea exactamente así,
Yo interpreto esta ley de esta manera. La aprendí hace mucho tiempo cuando estaba desarrollando un software de gestión de la empresa grande en la que trabajaba, y la apliqué en ese momento para lo que era control de bodega, donde se llama la ley de Pareto. En bodega se dice, la ley de Pareto aplicada a bodega, se dice que el 80% del valor de tu bodega la tiene el 20% de tus artículos en bodega. Hay artículos más pequeños, digamos, que ocupan menos volumen, pero que son más caros y que son por los cuales deberías preocuparte más que por el otro 80% que tienen un valor mucho menor. Esta ley yo me he dado cuenta que se puede aplicar a muchas cosas, y una de las cosas que yo intento de aplicarla específicamente en esto que estamos hablando sobre el ser demasiado creativo, es que si tú aplicas un 80% del mensaje que quieres enviar, de la ilustración que quieres crear, en puntos comunes, reconocibles, en puntos de conexión con esa audiencia, tienes un 20% para ser libre, para darle esa vuelta de tuerca, para pensar fuera de la caja, para ser 100% original. Y con eso te vas a asegurar una mayor conexión con tu obra, y por lo tanto vas a poder alcanzar a mayor cantidad de personas, a una audiencia mucho mayor. Entonces ese 80% debe ser familiar y un 20% debe ser original. Por ejemplo, ese 80% puede tratar de temas universales. Volviendo al tema político, sin querer que este fuera un video político, estoy hablando mucho de ello, pero una de las cosas que yo me di cuenta que se utiliza mucho en política es el miedo, porque el miedo es uno de los sentimientos más básicos del ser humano. Está en la pirámide de Maslow. Una de las cosas que el ser humano intenta resolver es justamente minimizar esos miedos, y de hecho es el miedo el que un sector, hablemos claramente, la derecha y sobre todo la ultraderecha, utiliza para lograr que la gente vote en contra de lo que tiene sentido, del sentido común. ¿Y por qué? Porque está asustada, y la persona asustada, la gente asustada, es más fácil de controlar. Pero volviendo al tema que nos convoca, esos sentimientos como el amor, el miedo, la nostalgia, ¿no es cierto?, te tienen que ayudar a crear una composición clara, un mensaje, un ritmo visual claro, ¿no? Ahí en este 80% no necesitas inventar la rueda. Tú tienes que buscar más bien puntos en común en los cuales después vas a aplicar un 20% único, algo que represente más tu visión, tu forma única de ver las cosas, las experiencias que tú viviste. Por ejemplo, yo como niño, que no fui un niño común y corriente, eso lo tengo claro. Tuve una infancia peculiar, no sometida a cosas terribles, sino que por cómo funcionaba mi mente, y por haber nacido a lo mejor en un estrato económico donde esas cosas tampoco se podían detectar de manera sencilla. Ahora de adulto me vine a dar cuenta que era neurodivergente. Todavía no tengo pruebas, pero no tengo dudas. Pero eso también le ha dado mucho sentido a mi vida. Lo raro funciona cuando se aplica en dosis pequeñas, como el condimento. Imagínate si te gusta la pimienta y tú preparas una sopa, ¿no es cierto?, y le echas demasiada pimienta. O sea, que sea una sopa de pimienta. Ya no te va a gustar. Lo raro, lo único, es el toque, ese es como la guirnalda de la torta. ¿Se dice así? No, la guinda de la torta, la cosa única. Eso es lo que le va a dar ese sabor único a tu obra. Pero debes tener un punto, un basamento en común para que la gente pueda conectar. Entonces tenemos que este afán por ser único es lo que va a provocar probablemente, y si lo analizas, a lo mejor si estás en ese punto en que estoy yo, te vas a dar cuenta que te has venido saboteando, porque apela a este afán por querer ser único, apela a la autoexigencia, ¿no es cierto? Sientes que nada de lo que haces es suficiente, sientes que nada alcanza a provocar ese efecto que quieres, ¿no es cierto?, en tu obra, en eso que digan, wow, eso es lo que yo hubiese querido hacer. No lo necesitas, no necesitas hacerlo así. Vas a lograrlo en algún momento, a lo mejor con una que otra persona específica, a lo mejor también, pero no esperes que el 100% de tu obra logre ese sentimiento. Además, por ejemplo, otra forma en la que te saboteas es que cada ilustración, cada obra, cada proyecto que tienes, si no es ilustración o no es arte lo que te dedicas, se vuelve un proyecto gigante, inmanejable, en el que requieres cientos de recursos que no tienes, ni tiempo. Entonces terminas saboteándote, como decía mi amigo de la infancia, Udo Pardo, golpeándote en defensa propia. Además, por ejemplo, que una de las cosas que me pasa a mí, como la mente intenta estar en otra situación, ¿no es cierto?, en algo nuevo, te cambia de idea cada 2 minutos, porque cuando empiezas a encontrar los problemas es que empiezas a buscar otras cosas que hacer que sean más interesantes, y tu mente desvaría. Entonces terminas con un montón de ideas inacabadas, de obras a mitad de camino. Nunca terminas nada. Yo soy uno de esos que me ha costado mucho terminar algunas cosas, muchas cosas. Gran parte de mi batalla es justamente limitar las cosas que quiero hacer. Por mucho que me den ganas de hacer cosas nuevas, intento llevar este guión, ¿no es cierto?, que a veces lo hago, trato de que sea diario a diario, y que además que me sirve para saber que voy avanzando. O las reuniones maravillosas que tengo con mi mastermind, donde podemos poner en escrito y para que otra persona lo entienda lo que hemos estado haciendo, y además recibir ese feedback o ese apoyo amoroso de tus pares. A veces ser demasiado creativo es solo miedo disfrazado.
En esto del ser demasiado único, está sonando las 12 del mediodía. En esto de querer ser demasiado único es donde caemos en la trampa del ego. Esa constante necesidad de demostrar que eres bueno, que eres creativo. Uy, qué original que eres. Uy, qué creativo que eres, Tito. Cuando en la realidad no eres tan creativo ni eres tan original y está absolutamente ok, está súper bien. No tienes por qué serlo. No tienes por qué serlo todo el tiempo. O sea, también puede ser plano, también puede ser fome, también puede ser aburrido gran parte del tiempo. Que hay un miedo que a mí me toca muy fuerte personalmente, que es el miedo a ser mediocre. Siempre he tenido miedo a ser mediocre, a que los demás me consideren una persona del montón. Y no sé por qué, la verdad, es como una necesidad de atención, una necesidad de ser querido, de ser notado, pero a la vez luchando con esta contradicción propia de déjenme tranquilo, de no se metan conmigo. Es una lucha que yo veo también en los adolescentes, que lo veo hace poco cuando fui a Santiago, vi gente caminando en la calle vestida de forma muy extravagante en su mundo, y había una chica en particular muy dark, así pintada con maquillaje blanco y con maquillaje negro, digamos, los ojos, la boca pintada de un rojo fuerte, sangre, con una mirada de desprecio, que era obviamente una pose, estaba actuando, pero por un lado te estaba diciendo no me mires, ¿por qué me miras? Pero todo en ella estaba gritando mírame, y eso es algo con lo cual también me puedo relacionar, porque de adolescente fui así. Yo quería que nadie se metiera conmigo, que nadie notara mi presencia, pero a la vez todo en mí gritaba mírenme, nótenme, ni contarles cómo me vestía. Yo era, o sea, yo iba vestido al colegio de una forma muy extravagante. Era tan extravagante que de hecho era a mí a quien le prohibían hacer algunas cosas para que eso no cundiera en mi colegio. Me acuerdo que yo fui uno de los primeros en llegar con aro en la oreja, y a mí el director del colegio me prohibió usar el aro. Entonces yo me lo puse en la corbata, y después el resto de mis compañeros todos andaban con el aro en la corbata, y cuando salían de clases se lo volvían a colocar, y yo tenía un aro que se enganchaba aquí, una cadena hasta la parte superior de la oreja. Aparte usaba era en realidad una camisa que yo lo usaba como una chaqueta, porque era una camisa que me quedaba grande, una camisa militar, de tela militar, y que atrás tenía mi seudónimo con el cual yo firmaba mis grafitis, las primeras 3 letras de mi nombre, de Héctor, HS, hecho como grafiti, pintado con pintura para telas, qué sé yo. Entonces, y con zapatillas rojas, con cordones negros. No, era bastante llamativo, la verdad. Obviamente quería que me vieran. Había una gran parte de mí que decía, por favor, mírenme. También hay como un pánico a sonar superficial, no lo suficientemente profundo. Y es que todos tenemos prejuicios y todos somos banales en algún momento. No siempre vamos a ser súper sensibles, como en esa película Al Diablo con el Diablo de este actor que hace poco tuvo como un renacimiento porque estuvo muy mal. Este actor, no me puedo acordar del nombre de él en este momento, pero me acuerdo en esa película, porque además trabaja una actriz preciosa que hace el papel del diablo, y cuando le pide uno de los deseos del actor, del personaje al diablo, es de ser una persona sensible, y como el diablo era el diablo, obviamente todo era con trampa, y era excesivamente sensible, y miraba el atardecer y lloraba, y no podemos ser así, no podemos ser sensibles, también podemos llegar a ser insensibles. Lo que tenemos que ser es abiertos lo suficiente como para poder darnos cuenta o recibir el feedback de otra persona que te dice estás siendo insensible en esto, y tener la capacidad de analizar y ver qué tan insensible estamos siendo con respecto a una cosa que afecte a nuestra pareja, a nuestros amigos, a nuestra familia. Pero no necesitas ser filosófico todo el tiempo. No todo lo que dices tiene que ser una cita quotable, como dicen, no sé, quotable en inglés, porque soy un snob. No todo tiene que ser así. O sea, me encantaría hacer un libro de frases filosóficas, pero no lo soy. Y debo estar ok con ello. Por un lado, lo simple en realidad es difícil. Parecer simple, lo que se ve sencillo, requiere mucho esfuerzo. Es como, creo que lo he dicho en otros videos. Hace poco veía yo un video sobre unas chicas que, cómo parecer effortless, cómo parecer que se maquillaron así, como que se levantaron, se echaron alguito en la cara y ya estaban hermosas y preciosas, pero en realidad requiere mucho esfuerzo. Que las cosas parezcan simples requiere mucho esfuerzo. Hay una constante práctica, por ejemplo, cuando vemos a alguien dibujar y lo vemos con una naturalidad, como por ejemplo Kim Jong-gi, cuando lo veíamos, porque falleció lamentablemente, una gran pérdida para el mundo del arte y bueno, para su familia también, mi más sentido pésame. Él se veía como que sin esfuerzo podía dibujar algo con todos sus detalles, en el ángulo correcto, en la perspectiva correcta y en unas perspectivas imposibles, pero él llevaba años practicando. Entonces su esfuerzo, su trabajo tenía ese fruto, el fruto de parecer simple. Tú también tienes que intentar lo mismo, en el sentido de que tienes que practicar a diario, profundizar en tus conocimientos, pero tratar de conseguir un efecto de simpleza. Cuando el resto de la gente diga o te devuelva, ¿no es cierto?, ese feedback o te digas, lo haces ver tan simple, siéntete bien al respecto, porque significa que lo has logrado a través de mucho esfuerzo que no se nota. No se nota todo el esfuerzo que está detrás de esa construcción simple. Entonces el remedio, como les decía, es para romper con esta trampa
trampa del ego, la trampa de la originalidad, es aplicar la ley de Pareto. Utilizar un 80% de lo común, lo familiar, lo entendible, lo que todos vivimos, lo que es el lenguaje en común de tu audiencia, que pueden ser tus pares, pueden ser tu país, tu gente, tu rango etario, ¿no es cierto? Y un 20% personal, tu estilo, tu manera de ser, tu forma única, tu darle la vuelta, tu visión única al respecto. Y básicamente todo esto se puede reducir a que debes, valga la redundancia, reducir la complejidad. La siguiente pregunta: cuando tengas dudas de si esto, lo que estás haciendo, es lo suficientemente simple o no, si lo que le quieres agregar suma o resta, si lo que vas a hacer le aporta o no le aporta en realidad a tu obra, entonces te vas a dar cuenta que en un gran porcentaje de las veces estás perdiendo mucho tiempo, mucha energía y en efecto muchos recursos, que tu tiempo también y tu energía son tus recursos con los que cuentas, en algo que no va a cumplir con una finalidad, no te va a ayudar a concretar el objetivo final. Lo que debes mantener en mente, creo que es una frase que dice que trata de poner en una frase lo que quieres hacer. Si no puedes describir en una frase lo que estás intentando hacer, es demasiado complejo. Tienes que poder reducirlo a una frase, porque si no, no se va a entender. Claro, puede estar adornado, puede tener un montón de narrativa, pero si la base no es clara, no sirve de nada. No sirve de nada la perspectiva, no sirve de nada la narrativa, no sirve de nada tu manejo del color, ni de la forma, ni el desarrollo de personajes. Nada de eso sirve si el mensaje no es claro. Y para terminar, solo puedo decir que las ideas no tienen por qué ser complejas para ser valiosas. ¿Te ha pasado que pierdes demasiado tiempo en una idea para que al final el resultado no te guste? ¿Qué piensas? ¿Piensas que estoy equivocado? Si piensas que estoy equivocado, por favor, házmelo saber en los comentarios. Generemos una conversación al respecto. Yo puedo aprender de ello también. Estoy abierto a estar equivocado. No siempre tengo la razón, aunque me gusta. Bye bye. Y antes de irme, si algo de esto te ayudó de alguna forma y te resuena y quieres apoyarme, que lo necesito, te voy a dejar por aquí el enlace a mi Ko-fi, donde podrás portarme ya sea con una colaboración única, una membresía recurrente, para que sean más personas. Ahí por lo menos, hay, pero que no lo esperaba, pero hay. Puedes descargar mi libro, que se llama Retratos Bizarros. Puedes darle el precio, porque valor lo tiene, el precio que tú quieras. Como puedes descargarlo gratis. También puedes compartir mis redes sociales, mi canal, mi página web o mi Instagram, si crees que a alguien más le pueda servir este contenido. Mi libro también está en Amazon, pero tengo ahí un conflicto con Amazon que para poder retirar el dinero se me está complicando y la verdad es que eso me deprimió bastante también. Pero también está en Amazon y por último, si lo compras y junto harto dinero, veré la forma de cómo extraerlo. En este momento no se ha vendido ni una copia, así que no tiene sentido hacer esfuerzo para tratar de recuperar dinero que no hay. Así que, pero está esa posibilidad también. Voy a dejar el enlace por si alguien quiere comprarlo físicamente y me cuenta qué tal es, porque anécdota, intenté comprarlo con una copia de autor que te permiten comprarlo mucho más barato. El libro está como a $17, 15 euros. La copia de autor, que viene incluso rayada para que no la vendas, me salió por $4, pero al tratar de traerla a Chile me cobraban en la aduana $35. Así que les dije que se quedaran con la copia porque no podía yo pagar esos $35. En fin, les voy a dejar por aquí todos los accesos, el QR al libro, mi acceso a Ko-fi, y si pueden apóyenme, se los agradeceré de corazón. Ahora sí, bye bye.